This is Cheekies from Cheekies and Chill. Life gets wild. Studio sessions, shows, podcast drops. It's a nonstop hustle. But my family group chat, always top priority. I'm Cheekies and I might be pulled in all directions, but with T-Mobile, I still feel right at home con los míos. Staying connected, showing love, and keeping up with what's happening is easier with T-Mobile experience plans. I get unlimited calls, texts, and data between the US and Mexico, plus texting and data in 21 Latin American countries when traveling. And they lock in your rate for 5 years. Let's go. Stay connected to los tuyos by joining T-Mobile today. Visit T-Mobile.com/conectate. Call 1-800-T-Mobile or stop by a store to learn more. Exclusions like taxes and fees apply. Guarantee applies to monthly price of on-network talk, text, and 5G data for accounts activating on an experience plan, not for extended international use. You must reside in the U.S. and primary usage must occur on our network. We use sunscreen para proteger la piel, ¿verdad? So why not be proactive protegiendo tu salud bucal también? Hola mi gente, soy Amara la Negra y con el sistema de prevención Activa Colgate Total, tú puedes ayudar a prevenir problemas bucales como las caries y gingivitis antes de que empiecen. The reformulated toothpaste, innovative toothbrush, and refreshing antibacterial mouthwash were designed to work together to be 15 veces más efectivos reduciendo bacterial buildup, la causa principal de los problemas orales en solo 6 semanas, starting in week 1, compared to a non-antibacterial fluoride toothpaste and a flat trim toothbrush. Eso es prevention power, baby. Compra el sistema de prevención Activa Colgate Total visitando shop.colgate.com/total. Protect your oral health and be dentist ready. My little guy has become my shadow. He is always on the move and following me everywhere. He's even turned into my mini-me, especially when I start dancing. He jumps right in with his own little moves. Huggies Little Movers has up to a 100% leak-proof fit designed to help keep your baby comfortable and protected no matter how they move. Having a baby that loves to move and do what I do is so fun, but it also can be challenging to find a diaper that keeps up with them through the day's activities. Huggies Little Movers, made with double grip strips or with the new Hug Fit 360-degree waistband, so your mini-me can keep moving like you. Huggies, we got you, baby. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido, escritor y experto en desarrollo personal. Y hoy te traigo las ideas principales de un libro que me ha encantado y que se llama Podemos hacer cosas difíciles. Está escrito por Glennon Doyle. Pero antes, muy rápidamente, déjame saludar al Instituto Valenciano Digestivo, iBuddy, que ha creado un programa intensivo 100% online para ayudarte a mejorar tu bienestar de una forma integral. Ellos son médicos, son profesionales de la salud y te pueden acompañar en diversos temas, en alimentación consciente, en ejercicio, en gestión del estrés, todo a tu ritmo y desde tu casa. Y solamente por ser oyente de este podcast tienes un 10% de descuento en tu inscripción usando el código Ideas para Vivir Mejor, todo junto y en mayúscula. Solamente tienes que entrar en ibadi.es/talleres o hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Podemos hacer cosas difíciles. Hay muchas preguntas que nos planteamos los seres humanos. Por ejemplo, ¿quién soy cuando nadie me observa? Todos, sin excepción, llevamos máscaras. La máscara del profesional competente, la máscara del amigo que está siempre disponible, la máscara del hijo obediente, la máscara del ciudadano correcto, etcétera, etcétera. Son máscaras que nos permiten funcionar, nos permiten convivir, nos permiten encajar. Y lo cierto es que cumplen su papel, es decir, esas máscaras nos protegen, nos hacen más aceptables a ojos de los demás y a veces hasta nos salvan la vida. Pero hay un momento en el que esas máscaras dejan de servirnos, se caen y quedas tú, sin público, sin guión, sin testigos, tú. Y ahí es donde empieza la pregunta que de verdad te incomoda. ¿Quién eres cuando no estás interpretando un papel? Aprendiste cuando eras pequeño a leer cada gesto de los adultos, cada ceja levantada, cada suspiro, y las leías como si fueran señales de tráfico emocionales que tenías que ir descifrando para anticiparte de alguna forma a una reacción. Y te volviste un experto en adaptarte
en complacer, en encajar como el agua encaja en cualquier recipiente. Y claro, funcionó. Encajaste. La gente te quiso, la gente te aprobó, la gente te reconoció. ¿Pero a costa de qué? Porque a fuerza de encajar en todas partes, empezaste también a desdibujarte. Empezaste a no reconocerte. Y te quedaste sin una voz propia, sin una forma propia. Esto nos ha pasado a todos. Y cuando por fin las luces se apagan y las máscaras se caen, lo que queda a veces no es una persona completa, sino los fragmentos de alguien que lleva demasiado tiempo interpretando un papel. Y en ese momento, muchas veces no queda más remedio que hacer algo que nos da generalmente bastante miedo. Ese algo es mirarse de frente, mirarse sin disfraces, reconocer lo que nos duele, nombrar una por una esas heridas que un día decidiste tapar para poder seguir adelante, para poder sobrevivir. No se trata de que destruyamos todas las máscaras, porque lo cierto es que las necesitamos, pero sí de que aprendamos a distinguir quiénes somos debajo de esas máscaras. Se trata de empezar a reconstruirnos, a recuperar lo que hemos entregado a lo largo de nuestra vida para lograr ser aceptados. Porque la pregunta no es solamente ¿quién soy cuando nadie me observa? Esa no es la pregunta. A lo mejor la pregunta también es ¿quién quiero ser cuando me muestre al mundo? Esa sería la pregunta correcta. Otra pregunta que nos atormenta, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Nos decimos a nosotros mismos, soy demasiado sensible, o soy demasiado intenso, o soy demasiado desconfiado, o demasiado callado, o demasiado extrovertido, demasiado lo que sea. Y lo hacemos como si estas características fueran un fallo en nuestro carácter, ¿no? Cuando en realidad generalmente son lo contrario, son huellas de supervivencia, son estrategias que nos hemos inventado o que nuestro cuerpo un día inventó por nosotros. Y esas estrategias las inventamos para atravesar por momentos complicados, para atravesar por momentos que parecían imposibles. El trauma nos enseña a desconectarnos de partes de nosotros mismos porque en aquel momento estar conectados a esas partes era simplemente demasiado doloroso o demasiado peligroso. Así que aprendimos a sobrevivir, aprendimos a interpretar papeles, aprendimos a ocultar trozos de nuestra esencia bajo una serie de máscaras cuidadosamente ensayadas. Y nos volvimos muy buenos en esto, todo el mundo nos hemos vuelto muy buenos en esto, tanto que desde fuera nuestra vida puede parecer perfecta, incluso puede parecer envidiable. Pero por dentro, a veces algo no encaja. Es como si lleváramos un traje hecho a medida para otra persona. Y entonces aparece esa sensación de vacío, esa sospecha de que hemos olvidado quiénes somos realmente. Como si fueras un extraño dentro de tu propia existencia, dentro de tu propia piel. La pregunta, entonces, ya no debería ser solamente ¿por qué soy así? Porque esa pregunta te mantiene atrapado en el pasado, te mantiene atrapado en la culpa, te mantiene atrapado en la herida. La verdadera pregunta debería ser otra. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Y la respuesta normalmente está más cerca de lo que pensamos. Ese niño o esa niña interior que se escondió dentro de ti sigue ahí, sigue esperando. ¿Esperando a qué? Esperando a que le prestes atención, esperando a que le digas que ya es seguro salir al mundo. Y cuando poco a poco te atreves a escucharle, algo va cambiando. No de golpe, por supuesto, no son fuegos artificiales, como siempre te digo, sino con la suavidad de quien se reconoce en el espejo después de mucho, mucho tiempo. Y es ahí, en ese momento, donde empieza a ocurrir la transformación. Y empiezas a dejar de preguntarte ¿por qué soy así? Para empezar a preguntarte otra cosa distinta. ¿Quién puedo ser a partir de este momento? Otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué yo no puedo ser feliz? Vivimos con la idea de que la felicidad debería ser lo normal.
con la idea de que esa felicidad debería estar ahí siempre, como si fuera oxígeno, y que si no la sentimos, algo falla en nosotros. Pero ¿y si no fuera así? Imagina que ese malestar que arrastras, esa incomodidad que te carcome en silencio, imagínate que no fuera un síntoma de que estás defectuoso, sino todo lo contrario. Imagínate que fuera una señal de vida, un despertar. Imagínate que fuera el verdadero tú llamando a la puerta, golpeando desde dentro y diciendo: oye, aquí estoy, ¿cuándo vas a escucharme? Por fin. Porque resulta que lo que llamamos defectos muchas veces no son defectos, son defensas. Defensas. Son murallas que un día construimos a nuestro alrededor para sobrevivir. Y claro, hoy esas murallas pesan. Hoy parece que nos asfixian. Pero no tenemos que olvidar algo muy importante. En algún momento de nuestra vida, esas murallas nos han salvado. Lo que ayer fue un refugio, a lo mejor hoy se ha convertido en una prisión, pero en un momento determinado fue un refugio. Así que no se trata de que dinamites esas murallas de golpe, no se trata de declarar una guerra contra ti mismo. Lo que necesitas es entenderlas. Necesitas entender y reconocer que esas murallas cumplieron un propósito. Tienes que agradecerles que estuvieron ahí cuando las necesitabas. Y solamente cuando haces esto, poco a poco, te atreves a abrir una rendija en esas murallas y al final terminas saliendo al aire libre. La felicidad, a lo mejor, no es un estado permanente, sino un movimiento. Y ese movimiento empieza haciéndose preguntas distintas. Fíjate en esta trampa. Cuando te preguntas ¿por qué no puedo ser feliz?, ya te estás colocando en un sitio, ¿no? Te estás colocando en el banquillo de los acusados. Estás buscando un diagnóstico, te estás examinando como si fueras una especie de caso clínico. Prueba con otra pregunta. En lugar de ¿por qué no puedo ser feliz?, a lo mejor tienes que preguntarte ¿qué me haría sentir bien ahora mismo? ¿Qué me haría sentir bien ahora mismo? Y de pronto la energía cambia. Pasas de la exigencia a la curiosidad. Pasas de la autocrítica a la exploración. Otra pregunta que nos planteamos: ¿por qué me está pasando esto? You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Imagínate un accidente, una enfermedad, y nos preguntamos ¿qué he hecho yo para merecer esto? Como si la vida fuera un sistema de puntos, ¿no? Que si cumples estás a salvo y si fallas te viene un castigo. Ojalá funcionara así, ¿verdad? Porque sería muy fácil. Bastaría con que nos portáramos bien y estaríamos blindados de todo lo malo, ¿no? Pero no es así, no es así. A veces el sufrimiento no es un castigo, es un hecho.
A veces no hay ningún mensaje oculto en ese sufrimiento, ni una moraleja, ni hay una causalidad. Las enfermedades, por ejemplo, golpean a personas que se han cuidado siempre. Los accidentes les ocurren a las personas más prudentes también. La vida, a veces, simplemente sucede. Simplemente sucede. Lo llamamos injusticia y lo es. Pero también es otra cosa. Es realidad. Y en la realidad, la pregunta ¿por qué me pasa esto? Nos está encerrando en una jaula. La jaula del pasado que no podemos reescribir y la jaula del azar que no podemos controlar. Y esa situación no la queremos, no queremos estar en esa jaula. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, una vez más, cambiar de pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿qué voy a hacer con esto que me ha pasado? Claro, en esa pregunta aparece algo que sí que es nuestro al 100%, la respuesta. Entre el golpe que te da la vida y lo que haces con él, hay un espacio. Ese espacio a veces es minúsculo, pero siempre es suficiente. Y ese espacio es libertad en su estado más puro. No se trata de romantizar el dolor, no me entiendas mal. El dolor duele y tiene que doler. Hay pérdidas que no se van a poder reparar nunca. Hay noticias que no se van a volver buenas por mucho que las miremos desde otro ángulo. Pero incluso ahí, o sobre todo ahí, podemos elegir una dirección. Podemos elegir no quedarnos a vivir en la sala de espera del ¿por qué a mí? Esa es la clave. Primero hay que respirar, esto parece obvio, pero no es tan obvio cuando nos llega una noticia de ese calibre. Respiramos y le damos un nombre a nuestras emociones. Estoy asustado, estoy enfadado, no lo entiendo. Ponerle nombre al monstruo lo va a hacer más transitable. Y después pedir ayuda. A la pareja, al amigo, al profesional. Pedir ayuda no es algo malo, no es de perdedores, es una cosa totalmente natural y totalmente normal y hay que hacerlo más. Y luego elige la acción mínima siguiente. Una llamada, una cita médica, un paseo corto, una ducha, escribir 2 líneas. Es una pequeña acción que vas a hacer en el momento siguiente. No te va a solucionar la vida, pero te va a abrir el camino. Otra pregunta, ¿cómo se supone que puedo dar sentido a esto que me está pasando? Los humanos estamos hechos de relatos. Necesitamos un hilo que una lo que sentimos con lo que vivimos. Algo que nos diga quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde demonios nos estamos encaminando, ¿no? El problema es que cuando llega el trauma, sea el que sea, sentimos esa interrupción del relato que nos sostenía. Como si estuvieras leyendo tu propio libro y de repente llegara alguien y arrancara varias páginas sin previo aviso, ¿no? Tú sigues pasando hojas, pero la historia ya no tiene continuidad. Los personajes no llegan a tiempo, el escenario ha cambiado totalmente. Y te pierdes en esa lectura, claro. No solo por lo que ha ocurrido, sino porque ya no sabes cómo tienes que seguir leyendo esa historia. Eso es lo que nos pasa cuando hay un trauma, ¿no? Y en ese punto solemos buscar el porqué. El porqué. El porqué nos promete una ecuación, causa y efecto, lógica y control. Pero muchas veces detrás del porqué no hay nada. Es que no hay explicación capaz de devolverte a la persona que has perdido, no hay una explicación capaz de enderezar aquello que se ha roto. Y entonces aparece otra puerta, más humilde y más honesta. El para qué. No el por qué, sino el para qué. El para qué no es una respuesta mágica tampoco. El para qué no va a justificar nunca aquello que es injustificable, no va a endulzar aquello que es amargo. El para qué es simplemente ponerle una brizna de sentido, aunque sea pequeña, aunque sea frágil. Y eso te permite poner un pie delante del otro, al menos. No te dice por qué pasó. Te ayuda a decidir qué vas a hacer con aquello que pasó. Tomar ese fragmento roto, incómodo, injusto, y en lugar de esconderlo debajo de la alfombra,
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Pues se trata de darle un lugar dentro de del relato de tu vida, ¿no? No como protagonista absoluto, no puede ser el drama el protagonista absoluto, sino como un capítulo más, un capítulo digno dentro de tu historia. Te lo digo claramente, no se trata de romantizar el dolor. Ya te decía antes que hay pérdidas que son absolutamente irreparables. Pero siempre, incluso ahí, puedes decidir quién vas a ser mientras atraviesas esa situación. ¿Vas a ser alguien que se hunde? ¿Vas a ser alguien que se vuelve cínico? ¿O vas a ser alguien que a su ritmo se va a reponer? ¿Te vas a aislar por completo o vas a ser alguien que va a permitir que le acompañen las personas más cercanas? ¿Vas a ser alguien que miente para no preocupar a los demás? ¿O vas a ser alguien que se atreve a decir las cosas y se atreve a decir que no está bien y a pedir ayuda? Esas son las preguntas inteligentes. Cuando te atreves a hacer estas preguntas y cuando tomas estas elecciones pequeñas, el relato empieza a moverse otra vez. No como antes, no hay que engañarse, nada va a volver a ser como antes, sino como ahora. Como ahora. No es un final feliz de una película, pero es algo más real. Es la prueba de que tú seguiste escribiendo tu historia a pesar de las circunstancias. Otra pregunta que nos hacemos mucho, ¿hay una razón para todo? Hay gente que cree que sí, que piensan que cada golpe, cada pérdida, cada noche en vela, todo tiene un propósito secreto, una lógica que más tarde va a revelarse ante sus ojos. Y hay otras personas que, en cambio, no lo sienten así, ¿vale? Sienten que, como que tenemos que aprobar un examen de resiliencia, ¿no? Continuamente para que la vida nos permita continuar. ¿Vale? Como si el sufrimiento, además de ya doler de por sí, tuviera que servir para algo, ¿vale? Porque ese servir para algo como que lo hace legítimo, de alguna manera. Yo no sé cuál es la verdad, pero a lo mejor es menos grandilocuente que todo eso y es más humano. Hay cosas que suceden por razones muy claras, porque tienen sus causas, por decisiones, por ejemplo, y hay otras que ocurren sin una razón que podamos nombrar. Y luego hay un tercer territorio, que es aquello que solamente encuentra sentido cuando decidimos responder de una manera determinada. No porque el dolor lo merezca, sino porque nosotros merecemos no quedarnos atrapados en ese dolor. Tu dolor no necesita un propósito para ser algo válido. Tu dolor existe y punto. Basta con eso, basta con que exista, basta con que lo sientas. No hace falta justificarlo para atender a ese dolor. A veces lo único heroico que puedes hacer es seguir adelante, salir adelante un día tras otro y preparar la cena y reírte 5 segundos sin sentir culpa y seguir adelante. Prueba una pregunta más sencilla todavía, ¿no? ¿Cuál es mi siguiente paso posible? No el definitivo, no busques el final, sino el siguiente. A lo mejor el siguiente es beber agua, o ducharse, o salir a tomar el sol 5 minutos, o mandar ese mensaje, o abrir la ventana, o poner la alarma para volver a intentarlo mañana. La épica ya vendrá o no. Lo urgente es que tú seas capaz de saber hacia qué milímetro te vas a mover en tu vida en el momento siguiente. Hay quien encuentra razones y descansa. Hay quien no las encuentra y aún así sigue. Ambas cosas están perfectas. Lo que no necesitamos es añadir ningún juicio a esa herida. No nos van a dar un premio por sufrir con sentido y no nos van a castigar por no entender la razón del sufrimiento. Pero sí tenemos una posibilidad todos los días, elegir cómo ser en medio de esas circunstancias. Otra pregunta que nos atormenta: ¿cómo sé si estoy tomando la decisión correcta? La decisión correcta no es la decisión perfecta. Es la decisión que puedes tomar hoy, con lo que sabes hoy, con los recursos que tienes hoy y con la persona que eres hoy. Mañana
La mirarás de nuevo, ajustarás el rumbo o no, y pasado mañana, si hace falta, volverás a corregir. Punto. No tiene más. El mito de la decisión perfecta lo único que hace es paralizarnos. Esperar a estar seguro al 100% es la forma más elegante de no moverse nunca y de no hacer nunca nada. La seguridad total, ¿sabes cuándo llega? Cuando ya no hace falta. Cuando la marea ha cambiado, cuando la oportunidad ya ha pasado, cuando la vida por su cuenta ha decidido por nosotros. Ahí llega el momento perfecto. Es demasiado tarde. Piensa en las decisiones como puertas. Hay puertas que giran, es decir, entras y si no te convence sales de nuevo. Y hay puertas que se cierran y cambian el plano de tu casa. Confundirlas es muy peligroso. Otro ejemplo, dejamos las puertas. Mapa y brújula. Un mapa que te da los detalles, una brújula que te da la dirección. La mayoría de nuestras decisiones importantes no tienen un mapa. Hay mucha niebla. No vas a ver los próximos 10 kilómetros. Pero sí puedes comprobar que la aguja de tu brújula apunta en la dirección que te importa. Eso sí puedes hacerlo. Otra cosa que puedes hacer es definir qué significa el éxito y cuáles son tus no negociables. ¿Qué tendría que ocurrir para que dentro de 6 meses digas que esta decisión valió la pena? ¿Qué líneas no vas a cruzar pase lo que pase? 2 o 3, no más. Muy claras, pero no más de 2 o 3. Otra cosa que puedes hacer en las decisiones, reduce el tamaño de la apuesta. Convierte esa gran decisión que tienes delante en una serie de decisiones pequeñas. Una prueba de 2 semanas, un proyecto piloto, una conversación sincera antes de dar el salto, yo qué sé, dormir una noche en el barrio donde crees que quieres vivir. Ensayos de bajo riesgo que te van a enseñar sin tener que arruinarte y sin tomar una decisión definitiva. Y otra pregunta que no falla, ¿qué elegiría tu yo de 80 años? No para idealizar la vejez, sino para despejar el ruido de la hora, de lo inmediato, y escuchar cuál es la prioridad que permanece. No se trata de que te lances sin mirar. Tienes que mirar lo suficiente y luego lanzarte lo necesario. Se trata de que aceptes que elegir es renunciar y que renunciar no es perder, es concentrar tu energía en una dirección simplemente. Cada sí te abre un camino y cierra otros muchos caminos. Y cada no te protege de una versión de ti que merece aire y merece un poco de espacio. Otra pregunta, ¿cómo empiezo cuando todo me parece imposible? La respuesta aquí es incómoda y sin embargo a lo mejor es la única respuesta honesta que podemos dar. ¿Cómo empiezo? Pues mal. Vas a empezar torpe, con miedo, vas a empezar con la garganta apretada y vas a empezar sin tener ni idea de lo que haces. Pero el único error irreparable es quedarse quieto. Todo lo demás, los tropiezos que tengas al principio, los fallos, los intentos fallidos, es material de construcción. No nos gusta. Preferimos esperar el momento perfecto, como te decía antes. Preferimos esperar la mañana en la que por arte de magia nos sentimos bien, nos sentimos valientes, preparados e iluminados. Esperamos, no sé, una señal luminosa que nos diga ahora sí. Y ese día no llega, no va a llegar nunca. La preparación no es un sentimiento que nos baja del cielo a ver, ¿no? Es una decisión que tomas con miedo, con las manos temblando. No se trata de que te sientas listo para empezar. Se trata de empezar aunque no te sientas listo. La preparación no aparece antes que la acción. Esto es muy importante entenderlo. Aparece después. Cada paso, por torpe que sea, te está preparando para el siguiente. Te está preparando para el siguiente. Cuando todo parece imposible, lo que te paraliza no es la dificultad. A lo mejor lo que te está paralizando es la escala. Estás mirando la catedral entera cuando hoy solamente te toca poner la primera piedra. ¿Cuál es el truco aquí? Reduce. Haz el objetivo tan pequeño que te dé vergüenza decir que no. Llama a ese principio umbral ridículo, ¿vale? Leer un párrafo, no el libro entero. Escribir 3 líneas, no el capítulo entero. Caminar 5 minutos, no ponerme en forma. Entra por una puerta que no asuste a tu sistema nervioso. Tu orgullo
querrá grandes gestas, pero tu biología necesita pequeñas victorias, simplemente. Así que no esperes a tener confianza para dar el paso. Actúa para generar esa confianza. La ecuación es esta. Acción nos lleva a evidencia y evidencia nos lleva a confianza. El orden no se puede invertir. Confianza sin evidencia es autoengaño. Evidencia sin acción no existe. Así que fabrica evidencias pequeñas, diarias, repetibles y celébralas sin ruido. Márcalo con una X en el calendario, escribe hecho en una libreta. Esa constancia humilde, a la larga, es más poderosa que cualquier arranque épico que puedas tener con cualquier cosa que empieces. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer cuando siento tanto miedo? La mayoría de nosotros queremos certezas. Queremos que nos den garantías de éxito. Queremos que nos den el mapa completo, un manual en el que no haya erratas. Queremos que alguien nos asegure que si damos ese primer paso, todo va a estar bien. El suelo no se va a abrir bajo nuestros pies. Y claro, como nadie puede darnos esa garantía, nos quedamos congelados, nos quedamos paralizados. Y esa parálisis la disfrazamos de prudencia. Pero en el fondo lo que nos está diciendo es, bueno, mejor no hago nada, así no me equivoco nunca. ¿Cuál es el problema? Que no hacer nada ya es en sí mismo un error. Porque mientras esperamos esa seguridad absoluta, la vida sigue avanzando y sigue avanzando sin nosotros. Lo primero es que cambiemos la escala de la pregunta, que no intentemos resolverlo todo de golpe, que no intentemos ver el final del camino cuando apenas tenemos fuerzas para mirar nuestros propios zapatos. Lo que te decía antes de la catedral y el ladrillo. La brújula del miedo siempre está apuntando hacia el futuro, hacia lo incierto, hacia lo que aún ni siquiera existe. Y la única manera de desactivarla es traerla de vuelta al momento presente, que es el único que existe, como bien sabes. Así que hazte una pregunta mucho más pequeña. ¿Cuál es el siguiente paso que sí puedo dar ahora mismo? No el definitivo, no el heroico, no el que va a impresionar a los demás. Simplemente el siguiente, el que está a tu alcance hoy, aunque parezca algo insignificante. Y así es como se va domando el miedo, a base de microdecisiones. No necesitas atravesar la montaña de una sola zancada. Basta con ir poniendo un pie delante del otro, cada vez pasito a pasito. Claro, el miedo quiere convencerte de que la única forma de ganar es conquistar la cima entera de golpe. No es cierto. La verdad es que se avanza con pasos ridículos, pero esos pasos ridículos sumados al final llega a ser un milagro. Otra pregunta estrella, ¿soy suficiente tal y como soy? Esta pregunta nos aparece muchas veces en los momentos más cotidianos, sobre todo cuando estamos con el dedo por la pantalla, ¿verdad? Y ves a otros en redes sociales mostrando su vida perfecta, viajes, casas, familias sonrientes, o cuando entras en una sala que está llena de personas desconocidas y sientes que todas esas personas parecen más altas, más seguras, más brillantes que tú. ¿Y yo? ¿Soy suficiente tal y como soy? Esa pregunta lleva dentro el peso de años y años de comparaciones, de años y años de medirnos con unas reglas que nunca hemos elegido, de crecer en entornos donde el aplauso estaba reservado para aquellos que sacaban la mejor nota o marcaban el gol decisivo o hacían el trabajo impecable. Y claro, cuando el listón siempre está un poquito más alto, la sensación que tenemos siempre es la misma. Yo me quedo corto aquí. Esa sensación de no ser suficiente no es un fracaso, no la podemos ver como un fracaso. Es simplemente la evidencia de que eres un ser humano.
Los robots son perfectos, ¿no? No dudan, ¿no? Las estatuas de mármol son perfectas porque no tiemblan. Bueno, los humanos sí, dudamos porque nos importa, dudamos porque nos comparamos, porque buscamos encajar, porque queremos ser vistos y queremos ser aceptados. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Tenemos tanto miedo de mostrar quiénes somos de verdad. ¿Por qué? Porque pensamos que si enseñamos lo que somos con nuestras grietas, la gente nos va a dar la espalda. Y sin embargo, curiosamente es al revés. La conexión no ocurre a pesar de esos defectos y de esas grietas. Ocurre gracias a ellas. Nadie confía en el mármol, ¿verdad? Confiamos en quien sangra igual que nosotros, confiamos en quien se atreve a decir, oye, yo también me siento perdido a veces. Ahí es donde nace la confianza, donde nace la amistad, donde nace la intimidad y donde conectas con otras personas. La confianza no es ausencia de duda, es la decisión de actuar a pesar de esas dudas. No es creerte perfecto, es atreverte a intentarlo sabiendo que no eres perfecto. Eso es confianza. Por eso, quizá la pregunta no es ¿soy suficiente tal y como soy? Porque esa formulación te está colocando de alguna manera como si estuvieras en un tribunal, ¿no? Esperando un veredicto externo. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Me permito ser suficiente? ¿Me permito a mí mismo ser suficiente? Otra pregunta, ¿por qué necesitamos tanta validación? Los seres humanos estamos diseñados para conectar, estamos diseñados para sentirnos vistos, para escuchar, aunque sea de vez en cuando, esa frase sencilla que funciona como alimento para nosotros, ¿no? Estoy orgulloso de ti. Es un alimento para cualquier ser humano que la escuche. El problema no es la necesidad de validación. El problema es el lugar donde buscamos esa validación. Porque muchas veces estamos poniendo nuestra valía en manos que no pueden sostenerla. Buscamos validación en números, en likes, en seguidores, en métricas. La buscamos en personas que no saben verla o que solamente la ofrecen a cambio de que nos adaptemos, ¿no? A cambio de que dejemos de ser quienes somos para convertirnos en lo que ellos necesitan o en lo que ellos esperan de nosotros. Y entonces entramos en un ciclo agotador. Cuanto más buscamos fuera esa validación, más vacío sentimos dentro. Tu valor como persona no depende de tus logros, no depende de la aprobación de los demás, no depende de esa carrera absurda hacia la perfección que nunca va a llegar porque es imposible. Tú eres suficiente ya, no por lo que haces, no por lo que dices, no por lo que consigues, sino simplemente por lo que eres, seas lo que seas. La validación externa es como un vaso de agua. Calma la sed durante un ratito, pero no te sacia de verdad. La validación interna, en cambio, es como una fuente. Una fuente que, una vez que aprendes a explotar, a cultivar, siempre está disponible para ti. Y no se trata de aislarte del mundo, no se trata de dejar de disfrutar del reconocimiento ajeno, que siempre es algo bonito. Se trata de no hacer de ese reconocimiento ajeno tu única fuente de seguridad. Cada vez que reconoces tu propio esfuerzo, aunque nadie lo aplauda, estás validándote de alguna manera. Cada vez que te hablas con respeto, en lugar de hablarte con juicio, estás validándote. Cada vez que decides que eres digno de tomarte un descanso, aunque no hayas terminado esa lista interminable de tareas, estás validándote también. Son gestos invisibles desde fuera, pero que poco a poco van construyendo una certeza interna. Oye, soy suficiente, incluso aunque nadie te lo diga. Otra pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿y si fracaso? Dejamos que esas películas que solamente existen en nuestra cabeza, donde normalmente todo sale mal siempre, donde hacemos el ridículo, donde perdemos lo que tenemos, dejamos que esas películas decidan por nosotros. Y así, sin darnos cuenta, el miedo al fracaso termina siendo más paralizante que el propio fracaso. No tiene sentido. Pero ¿y si el fracaso no fuese lo contrario del éxito, como solemos pensar? ¿Y si el fracaso fuera parte del éxito?
Piénsalo un momento. Cada vez que has aprendido algo importante en tu vida, ¿verdad que hubo antes siempre un tropiezo, hubo un error, hubo un paso en falso? Aprender a caminar implicó caerse cientos de veces, ¿verdad? Seguramente es así. Aprender a hablar implicó decir palabras mal pronunciadas. Es así. La vida nunca nos enseña desde la perfección, nos enseña desde la caída, nos enseña desde el fracaso. ¿Es el final del camino el fracaso? No parece, ¿no? Es simplemente el peaje que todos tenemos que pagar para seguir avanzando. Nadie cruza un territorio nuevo sin pagar ese peaje. Y sin embargo, por alguna razón, seguimos queriendo caminos sin riesgos, atajos, que seguimos queriendo victorias sin heridas, aprendizajes sin equivocaciones. No queremos cicatrices, pero es que eso no existe, no existe. Mira a cualquier persona que admires, me da igual quién sea, un artista, un científico, un futbolista, un empresario, un escritor, un atleta. Lo que ves de esa persona, lo que admiras es la foto final. Lo que no ves es la cantidad de borradores que se fueron a la basura, la cantidad de experimentos fallidos, la cantidad de derrotas que no han salido en los periódicos o que ya no se recuerdan. El éxito casi siempre es una biografía de fracasos bien utilizados. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Quédate con esta idea. El miedo al fracaso se vuelve más grande cuanto más lo evitamos. Es como una sombra. Si le das la espalda, ¿qué pasa? Que la sombra crece. Si te enfrentas a ello, reduce su tamaño real. Y cuando lo miras de frente, te das cuenta de algo que es muy liberador, que el fracaso duele, por supuesto que duele, pero no te mata. No es un sello de identidad, sino un episodio más en esa narrativa de tu vida. Y ese episodio no dice que no valgas, sino que ya has aprendido una forma de hacer esto que no funciona. Por eso, quizás la pregunta, una vez más, no sea ¿y si fracaso? Porque esa pregunta te coloca en un escenario de parálisis, te coloca en un laberinto de futuros posibles, imposibles, que nunca van a llegar. Quizás la verdadera pregunta es otra. ¿Qué me atrevería a hacer si acepto que fracasar es parte del viaje? ¿Qué me atrevería a hacer si acepto que el fracaso es parte del viaje? Ya, otra pregunta. Ya, pero ¿y si estoy cometiendo un gran error? ¿Verdad? Que es la pregunta que va ligada a la anterior. No, mira, tratamos el error como si fuera una catástrofe irreversible y la mayoría de las veces se parece más a una señal de tráfico. Una señal de tráfico que ¿qué te dice? Por aquí sí, por aquí no. Para que encuentres el por aquí sí, ¿verdad? No para nada más. Los errores no son cadenas, son brújulas. Los errores no son finales, o hay que verlos como correcciones de rumbo. Mira tu propia biografía. Seguro que lo que hoy llamas criterio ha nacido de un puñado de tropiezos que has utilizado bien. Aprendiste a todo, has aprendido a trabajar, a poner límites, has aprendido a todo y lo has aprendido cometiendo errores y ajustando. Prueba, error. Parece muy obvio, pero cuando algo importa, no sé, imagínate que tienes por delante un proyecto de cambiar de ciudad. Claro, queremos un mapa perfecto y garantías por escrito. No las hay. Lo que sí que puedes tener es un diseño que haga del error un maestro y no un verdugo. Al final, lo que la gente llama acierto, desde fuera, suele ser desde dentro una secuencia humilde de probar, medir, aprender, ajustar. Prueba, error, probar, medir, aprender, ajustar. Sin épica, sin garantías, con una valentía práctica. Haz de los errores tu sistema de navegación, que esos errores te vayan señalando límites, te vayan enseñando el terreno y te devuelvan de alguna manera al rumbo al que tú quieres ir. Otra pregunta que nos hacemos mucho, ¿y si no estoy preparado?
Creemos que la preparación es una especie de estado mágico, ¿no? Que algún día, no sabemos cuál, nos vamos a despertar y vamos a decir, ya está, ahora sí, ahora estoy preparado. Y entonces, y solamente entonces, no antes, nos permitiremos empezar a vivir. ¿Cuántas veces te ha pasado algo así? No, nunca, jamás, porque no pasa eso, nunca. La preparación no es un sitio al que llegas, es un efecto del movimiento. No es un trofeo que te dan un día, es un músculo que se fabrica mientras lo usas. Te lo repito, la confianza no precede a la acción, la sigue. Primero te tiembla la mano, luego actúas y después llega la calma. Ese es el orden. Ese es el orden y pelear contra él es pelear contra la biología. No lo intentes y no te lo recomiendo. Tu cerebro no te pide certezas por capricho, te intenta proteger, es el rol de nuestro cerebro. Y ante lo desconocido, prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Pero seguridad no es lo mismo que vida, ¿no? Vivir no es lo mismo que vivir seguro. La seguridad muerta de lo de siempre te conserva. La incomodidad inteligente es la que te hace crecer. Incomodidad inteligente. Entonces, ¿qué hago cuando la cabeza me dice no estoy preparado? Pues cambias de mito. Dejas de buscar garantías y te haces preguntas operativas. ¿Cuál es el primer paso tan pequeño que puedo dar hoy mismo? Vuelvo a esa pregunta. El paso posible, ¿eh? No el heroico. La preparación aparece en esa unidad mínima de acción. Cuando aparezca la voz del pánico, no discutas con ella. Dale un asiento en la parte de atrás. Pánico, puedes venir, pero tú no conduces. Y entonces respiras, cuentas hasta 3 y das el micropaso que tienes que dar. Ya sabes que la valentía no es no tener miedo, es avanzar con el miedo sentado al lado. Te lo he dicho antes. Te vas a equivocar. A veces te vas a equivocar. Bien. El error no es un veredicto, es un dato. Entonces rectificar pronto va a ser algo más valioso que acertar tarde. Cambiar de hora, pedir ayuda, todo eso también es preparación. Consistencia no es rigidez, es fidelidad a la dirección. Y vuelve a la pregunta de fondo, a la pregunta importante. ¿Quieres vivir repitiendo lo mismo una y otra vez? ¿O quieres arriesgarte a crecer? ¿Prefieres la certeza estrecha de lo conocido? ¿O el territorio incómodo donde hay pérdidas y también hay posibilidades que hoy ni imaginas? La vida no premia al que espera la señal perfecta. Premia al que se presenta, con sus dudas y todo, pero al que se presenta. Otra pregunta que nos atormenta: ¿y si las cosas van mal? ¿Y si las cosas empeoran? ¿No? Otra vez la voz del miedo haciendo su trabajo a la perfección. Te está proyectando una película en 8K. Caídas, pérdidas, vergüenzas, titulares imaginarios, etcétera, etcétera, etcétera. La ves tantas veces esa película que terminas confundiéndola con un documental sobre tu futuro. Y no lo es. El futuro no está escrito. No es una foto fija. Es un lienzo por pintar. ¿Te puede salir mal? Sí. Pero también te puede salir bien. Y si no haces nada, si dejas que simplemente el miedo decida por ti, solamente hay una cosa cierta, que todo va a seguir exactamente igual en el mejor de los casos. El miedo no es nuestro enemigo, ¿eh? El miedo es una alarma. El problema es que cuando usas esa alarma para vivir y no para despertar, tenemos un problema. Escuchas al miedo, te avisa, te paras y te quedas a vivir en el miedo. Pues ahí la vida se encoge y la mente solamente va a ver túneles. Úsalo como una alarma, el miedo. Ya está, no te quedes a vivir en él. Cambia de pregunta otra vez más. La mente asustada pregunta eso. ¿Y si va mal? ¿Y si la cosa empeora? Respóndele con otra. ¿Y si mejora? ¿Y si la cosa mejora? ¿No? Porque seguramente hay las mismas posibilidades. Segundo, baja la escala, lo que te decía antes. El miedo necesita panorámicas. La acción vive en primer plano. No intentes resolver un año, resuelve una hora. No intentes ganar el partido, juega la siguiente jugada y punto. Tercera cosa, ponte barandillas. ¿Qué son barandillas?
¿verdad? Que sirven para no caerse, pues esto es lo mismo. Son barandillas que tú pones para que si la cosa va mal no sea fatal, ¿vale? O sea, o no sea del todo mala. O sea, tienes que definir antes de empezar algo, cualquier cosa, lo que sea, un proyecto, cuál es el peor caso tolerable y qué plan tengo si ocurre. O sea, si pasa X, haré Y. Criterio de revisión. El miércoles a las 6 evalúo y ajusto. Otro criterio. ¿Cuál es el máximo nivel de tiempo, de dinero, de energía que me puedo gastar en este proyecto? Pon esas barreras, pon tus límites y a partir de ahí arriésgate. Y la última pregunta que nos hacemos, que es muy paradójica, es, oye, ¿y si tengo éxito? Que eso también nos da miedo. De este miedo casi nadie habla, ¿no? Porque el éxito nos da miedo porque no trae solamente aplausos, trae exposición y trae expectativas nuevas y trae compromisos. El éxito te obliga a ser alguien distinto a la persona que eres ahora. Y eso nos da miedo. Cuando estás a las puertas de algo grande, tu mente va a empezar con otro juego distinto, ¿no? Las preguntas. Y las preguntas normalmente empiezan por ¿y si, yo qué sé, y si no estoy a la altura? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si consigo lo que quiero y descubro que tampoco me llena? ¿Y si dejo atrás a personas que quiero porque no pueden seguir mi ritmo o por lo que sea? Pero la pregunta que de verdad abre la puerta no es ¿y si tengo éxito? La pregunta es mucho más sencilla. ¿Qué pasa si no lo intento? ¿Qué pasa si no lo intento? Si no lo intentas, el resultado no es fracaso. El resultado es arrepentimiento. Y ese duele más. Porque el fracaso se pasa, se digiere, se aprende, se integra y seguimos adelante. El arrepentimiento, en cambio, se queda. Y no solamente se queda, sino que va creciendo con los años. El éxito, cuando llega, no es un premio que te cae del cielo, es una responsabilidad. Te obliga a crecer, te obliga a expandirte y te obliga a sostener cosas que antes no sabías sostener y no tenías que sostener. Por eso da miedo también, porque implica transformación. Y el cambio, incluso cuando es un cambio deseado y positivo, siempre conlleva una pequeña muerte de aquello que fuimos. Y eso nos da miedo. La clave está en cómo interpretamos ese miedo. No como una señal de que no vales, sino como un indicador de frontera. Tus miedos suelen señalar justo el límite de tu crecimiento. Son como carteles que tenemos en las fronteras y que dicen hasta aquí llega tu zona conocida y más allá empieza tu zona de expansión. Así que cada vez que sientas ese vértigo de ¿y si tengo éxito? Recuerda que ese vértigo es una señal de que estás tocando territorio nuevo. Simplemente eso. Que lo que ahora te parece insoportable, mañana será rutinario. Que tus dudas no son una prueba de debilidad, son simplemente la evidencia de que estás evolucionando y que estás evolucionando hacia tu zona de expansión. Así que ya lo sabes, al final todo vuelve a la primera pregunta que nos hacíamos. ¿Quién eres cuando nadie te observa? No es un examen ni es un juicio, es una invitación. Porque detrás de las máscaras, detrás del miedo, detrás de las dudas, siempre hay algo que ni se rompe ni se pierde. Y ese algo eres tú, la versión de ti que no necesita aprobación de los demás, que no compite con nadie, que simplemente existe y es. Y eso es suficiente. Quizá nunca vamos a llegar a una respuesta definitiva a todas estas preguntas, quizá no exista. Pero tal vez esa no es la meta, tal vez la meta sea vivir cada una de esas preguntas, atrever a explorarnos a través de ellas, a quitarnos una máscara de vez en cuando y decir, aquí estoy yo, imperfecto, humano, pero suficiente. No busques la certeza absoluta, busca el siguiente paso que puedes dar. No esperes a estar listo nunca, muévete aunque sea temblando. No persigas ser alguien que todos aplaudan. Atrévete a ser alguien que tú mismo reconozcas. Porque el mundo no necesita otra máscara más. El mundo lo que necesita es tu verdad, la verdad de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Necesita nuestra voz, necesita que seas tú, incluso y sobre todo
cuando nadie te está mirando. Bueno, espero que este episodio te haya inspirado y que te lleves al menos una idea, al menos una que puedas poner en marcha hoy mismo. Y si quieres seguir profundizando, pues déjame contarte que hace unos días lancé el volumen 1 de mi nueva colección de libros. Se llama Secretos para vivir mejor y he lanzado, como te digo, el primer volumen. Es un compendio de ideas y de herramientas prácticas que hemos discutido antes y en este podcast para que puedas aplicarlas en tu día a día y puedas dar pasos reales hacia esa vida que quieres y que deseas. Tienes este libro ya disponible en Amazon y te dejo el enlace directo en la descripción para que puedas echarle un vistazo sin compromiso. Gracias de verdad, como siempre, por estar al otro lado. Si este episodio te ha aportado valor, compártelo con alguna persona a quien también pueda ayudar. Por supuesto, suscríbete al canal, me haces un gran favor, y sigue al podcast en Instagram. Y si alguna vez te apetece apoyar este proyecto con un café virtual, ya sabes que puedes hacerlo fácilmente a través de PayPal o de transferencia. También encontrarás todos los detalles en la descripción. Y sin más me despido. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. We use sunscreen para proteger la piel, ¿verdad? So why not be proactive protegiendo tu salud bucal también? Hola mi gente, soy Amara la Negra y con el sistema de prevención activa Colgate Total, tú puedes ayudar a prevenir problemas bucales como las caries y gingivitis antes de que empiecen. The reformulated toothpaste, innovative toothbrush, and refreshing antibacterial mouthwash were designed to work together to be 15 veces más efectivos reduciendo bacterial buildup, la causa principal de los problemas orales en solo 6 semanas, starting in week 1, compared to a non-antibacterial fluoride toothpaste and a flat-trimmed toothbrush. Eso es prevention power, baby. Compra el sistema de prevención activa Colgate Total visitando shop.colgate.com/total. Protect your oral health and be dentist ready. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.